Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Nosotros continuamos trabajando en la estrategia de comunicación, de socializar a ustedes, nuestros televidentes, el tema del proceso de paz, la importancia de la escuela como territorio de paz, el protagonismo de los docentes en este escenario para que sea la comunidad educativa, la ciudadanía en general, la que analice, profundice, debate los diferentes puntos del acuerdo al que se llegue en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Hoy nuestro protagonista, en definitiva, es el maestro y la escuela. Pues para hablar precisamente sobre este y las diferentes estrategias que va a empezar a generar la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación en esta dirección, pues me acompaña hoy el director de Viva la Ciudadanía, él es Antonio José Madariaga. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas las televidentes y con mucho gusto estamos aquí contribuyendo en este ejercicio de comprender los acuerdos para definitivamente alejar la guerra de la sombra de nuestras vidas. También saludamos a Santiago Macho. Él es ex coordinador del Comité de Ética y Veeduría de la Asociación Distrital de Maestros de Antioquia y se ha convertido en un verdadero acucioso y estudioso del tema del proceso de paz, de cómo el magisterio en pleno reconoce y se identifica con cada uno de estos puntos que hacen parte de la agenda conjunta. Mil gracias también por acompañarnos. Gracias a usted, Omaira, a FECODE y paz para todos, porque es el tema del encuentro. Muy bien, muy bien. Y él habla del encuentro en el que estuvimos presentes, un encuentro en el que los maestros, líderes sociales y sindicales comienzan a aproximarse, a comprender el proceso de paz, cada uno de los puntos a convertirse en multiplicadores, no solo en sus escuelas, sino también en sus comunidades, para entender este tema, no solo desde los medios de comunicación, sino de una manera más directa, más correcta, más ética sobre el proceso de paz. ¿Por qué se llega a los acuerdos? Vamos a hacer pedagogía precisamente en este espacio. ¿Por qué se llega a los acuerdos? ¿Surgen de la nada? ¿Es una necesidad de las partes? ¿Es el momento coyuntural? Es una necesidad de las partes. Las partes llegaron a la conclusión, las FARC, que no iba a ser posible tomarse el poder por las armas y el Estado, que era demasiado costoso seguir intentando la derrota militar. En consecuencia, en el marco de una coyuntura internacional favorable y de una coyuntura nacional favorable, después de salir de 8 años de gobierno autoritario, se dieron las condiciones para que con muchísimo apoyo internacional, y yo quiero destacar eso, pocos procesos en el mundo, y este es el primero en Colombia, que tiene la magnitud del apoyo internacional que tiene este proceso. Para la muestra un botón, las negociaciones son en Cuba, los países garantes son Cuba y Noruega, los países acompañantes son Venezuela y Chile, la misión está dirigida desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, participan Naciones Unidas, el Papa está sumamente interesado, es decir, tenemos todas las condiciones para hacer cierta la esperanza de un acuerdo definitivo de terminación del conflicto entre las FARC y el Estado colombiano. Santiago, yo he escuchado que además del acompañamiento internacional, que hoy más que nunca es trascendental, también ha habido una movilización popular que de alguna manera también confrontó al gobierno, hubo una presión bien interesante ahí que hizo que se llegara precisamente a consolidar este acuerdo. Es que precisamente desde la expedición de la Constitución del 91, el pueblo de Colombia mandató en el artículo 22 que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, un mandato del pueblo colombiano, y está en el preámbulo. Un estado de paz se consolida con esa constitución, y a partir de eso han sido muchísimos los pronunciamientos de intelectuales, los festivales internacionales de poesía, particularmente aquí en Medellín, pero que se han desarrollado en muchas partes del mundo, y aquí, por la paz de Colombia, los movimientos sociales, los movimientos populares, el movimiento sindical, las instituciones educativas, el movimiento campesino, el movimiento indígena, todos reclamando el derecho a la paz. Las mujeres, que han sido supremamente importantes
Ni un hijo más para la guerra, ni un peso más para la guerra. Las consignas que han hecho las mujeres son hermosas. La resistencia civil u objeción de conciencia que han hecho los jóvenes al servicio militar obligatorio, el movimiento estudiantil universitario y de secundaria, las declaraciones de los congresos nacionales de estudiantes de secundaria han sido todos en favor de la paz y nadie a favor de la guerra. Además, pues, por supuesto, de ese acompañamiento internacional que es muy hermoso y que le da suprema legitimidad a este proceso y credibilidad también. ¿Cómo acercarnos a esa agenda conjunta? La tarea que hay que hacer, en la que los maestros son fundamentales, Y esa clave. es traducir estos acuerdos que en ocasiones no son fáciles de entender. Cuando uno mira ese Hasta sistema para un integral experto, de es una verdad, cosa justicia y compleja. reparación, y las distintas salas y los magistrados nacionales y los magistrados internacionales, eso es complejo. Entonces eso hay que volverlo, ¿cierto?, una posibilidad de conversación ciudadana que acerque los acuerdos a la vida cotidiana y le permita decir a la gente, oiga, eso tiene que ver como con mi vida. Por ejemplo, pues uno le dice reforma rural integral y uno piensa que es una cosa solo Para los pues, campesinos. para los campesinos. Y resulta que no, que la reforma rural integral tiene consecuencias profundas en el conjunto de la vida de esta sociedad, como que la pobreza en este país está concentrada en el campo, en el sector rural. Solo atacar la pobreza en el sector rural tiene consecuencias en términos de equidad, a lo que tú te referías ahora, importantísimas. Democratizar la vida del país tiene consecuencias en la vida de todo el mundo. Y los maestros tienen la gran posibilidad de, reconociendo su carácter, su liderazgo social y ciudadano, porque no solamente son enseñantes, son líderes sociales, líderes ciudadanos, de utilizar ese liderazgo, de potenciar ese liderazgo alrededor de la paz. Además, Antonio, ellos, los maestros y la escuela, hace presencia en lugares donde el Estado es invisible, así que el trabajo del maestro en este momento es infinitamente clave y esencial, y así se debe reconocer en el país. Permítame un poco recomendarle también a nuestros televidentes esta cartilla que es de Viva la Ciudadanía. Creo que es una estrategia pedagógica bien interesante, conversar para comprender los acuerdos en La Habana. Fácil de digerir, así que si pueden acceder a este, es una manera fácil de apropiarse del tema. Una pausa y regresamos. Está en circulación la edición 114 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la evaluación como práctica reflexiva, formación docente, la autoevaluación como capacidad, la evaluación y la ética del cuidado en la formación docente, pensar la educación desde la experiencia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura. 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre la importancia del maestro, de la escuela, en este escenario de pedagogía para que sea la ciudadanía, la comunidad educativa la que se apropie precisamente de los ejes fundamentales del acuerdo de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Cómo construir nuestra propia opinión sobre este tema trascendental, donde todos vamos a ser parte, precisamente participando, aunque suene un poco redundante, del plebiscito por la paz. ¿Por qué hay que estar a favor de este plebiscito y sacar avante la posibilidad de consolidar la paz en nuestro país? Un anhelo que puede hacerse realidad en pocos meses. Y continuamos con el profesor Santiago Macho. Hablemos un poquito sobre esas estrategias que el maestro, que ya muchos han desarrollado a nivel nacional, en áreas rurales y demás, que son experiencias vivenciales que hay que empezar a rescatar, porque el tema de la paz no es de hoy. Ellos ya tienen unas experiencias consolidadas
Y esas experiencias hay que unirlas con el tema del proceso de paz y yo creo que puede funcionar muy bien desde el contexto en las diferentes regiones. La escuela, la institución educativa, ¿cómo debe trabajarla? Primero, desde todos los ámbitos. Por ejemplo, introducir el tema de la paz en el proyecto educativo institucional En el PEI, claro. para institucionalizar la paz como está en la Constitución. Segundo, en el manual de convivencia. Tercero, en la misión de cada institución educativa, porque la misión indica qué es lo que debe hacer la institución educativa y se trata de formar una nueva generación, unos ciudadanos nuevos, ciudadanos para la paz, para un país en convivencia, que resuelva los problemas y los conflictos de una manera civilizada y dialogada. Tercera cuestión, introducir el tema de la paz en los objetivos institucionales. Sí. Y para lograr todo esto debe trabajarse como eje transversal, aunque el decreto del Ministerio de Educación dice que se debe trabajar desde las ciencias o desde la ética o desde las sociales. Nuestra experiencia, aquí, experiencia concreta, nos ha indicado que el eje transversal, o sea, trabajarlo desde todas las áreas y trabajarlo sobre todo desde esas áreas que han sido muy corridas, el arte, porque el arte es el visionario. Ese es un escenario maravilloso para potencializar las habilidades de los estudiantes, para que se comuniquen, para que expresen lo que sueñan y lo que desean precisamente en el tema de la convivencia y la paz. Eduardo, hablemos un poco de cuáles serían esas estrategias desde la experiencia de Viva la Ciudadanía, que se va a convertir en un aliado bien interesante con FECODE, para maximizar una estrategia de comunicación, de socialización, que nuestros maestros se empoderen del tema, la socialicen, pero además se vuelvan multiplicadores de este tema de la paz desde la acción, por supuesto. Sí, hay una estrategia general que se llama Común Acuerdo. Esa estrategia general tiene una cantidad de herramientas múltiples, tiene videos, tiene cartillas, tiene talleres, tiene audios, tiene ensayos, tiene una gran cantidad de herramientas que están disponibles en la página web, ¿cierto? En comunacuerdo.co. Donde encuentran, perdónenme, esta cartilla la pueden y bajar. todos estos materiales, lo que está haciendo, que además son copyleft, o sea, son libres. Bien. Cualquiera los puede bajar, no necesita pedir permiso, no necesita nada. Chévere. Es más, si quiere ponerle su logo a lo que baje, póngaselo. Ese es el primer asunto, decir, miren, la paz lo primero que necesita es generosidad. Generosidad en compartir metodologías como la del profesor, como muchas otras. Sí. Segundo, recuperar un activo que ya tienen los maestros. Los maestros, cuando lanzaron la estrategia de la escuela como territorio de paz, la lanzaron como una estrategia de resistencia, Sí. de sacar a los actores armados del recinto de la escuela, de posibilitar la acción educativa y la vida de la comunidad educativa. Hoy, la escuela como territorio de paz tiene un significado nuevo y distinto. Ya no es solo el de la resistencia, ya es el significado de la construcción. ¿De la construcción de qué? De la construcción en micro y en macro de formas no violentas de trámite de los conflictos. En micro y en macro del lugar donde el conjunto de la socialización se dé, del lugar donde el conjunto de la comunidad se sienta cómoda, para decirlo en palabras de una columna que leí hoy de Margarita Rosa de Francisco, donde sea la zona de confort de toda la comunidad, donde descubra que no hay nadie ni nada que haga que sea discriminado en ese espacio, donde descubra que no va a ser nada ni nadie que diga que allí moran la intolerancia, el irrespeto, todo eso, pero simultáneamente la escuela como territorio de paz es la escuela que le dice al Estado, la paz no es el resultado de la precariedad. Los maestros De la necesitan dignificación. actualizarse, la infraestructura necesita ampliarse y modernizarse, la tecnología tiene que llegar allí, pero también tienen que llegar los deportes, la zona húmeda. Entonces, cuando uno piensa eso, dice, oiga,
Esto es una transformación radical de una escuela considerada como el pequeño recinto, ¿cierto? El pequeño recinto donde a duras penas, ¿cierto? Se cabe para las lecciones de matemática o las lecciones de historia o de geografía o de lo que sea, a una escuela que es el lugar donde la comunidad siente que construye paz. Esa es la escuela Territorio de Paz y es a eso que nos hemos comprometido. Con ese propósito este es el primer encuentro piloto, pero lo vamos a hacer en todas las regiones donde FECODE tiene organizada su forma de actuar. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Hoy nuestro tema, la paz, la escuela, territorio de paz y el maestro protagonista del cambio, de la socialización y del empoderamiento de lo que sucede en La Habana, Cuba, transportándolo directamente a los contextos, allanar ese escenario de convivencia y restitución de derechos. ¿Cómo hacer que la ciudadanía entienda que la paz no es un tema político ni de un candidato, no tiene color? Es decir, no tiene ni rostro, es que nos fluye, nos debe hacer vibrar y precisamente por eso nos tenemos que movilizar. Bueno, hay dos cosas muy importantes que quiero resaltar ahora. Lo primero, en un momento de los diálogos allá en La Habana que estuvo a punto de romperse la mesa, se reunieron todas las confesiones religiosas que hay en Colombia, los líderes espirituales y religiosos, e incluyendo a las organizaciones de ateos. Y produjeron una carta hermosísima, que es además muy poética, y se llama Las armas son el fracaso de la palabra. Y se comprometieron, primero reconocieron que habían intervenido con el discurso y con la palabra y en nombre de Dios a echarle fuego a la candela, pues al conflicto. Pero luego se comprometen con la paz, cualquiera que sea su credo. Ese es un llamado hermosísimo. Esa carta tiene apenas una página y media, se encuentra en internet. Es hermosísima porque nos compromete a todos. Pero lo segundo, el plebiscito a que vamos a ser llamados los colombianos. La palabra plebiscito, desde el punto de vista etimológico, quiere decir el pueblo se cita, el pueblo se convoca para decir sí o no a una propuesta del gobierno. Allá no nos van a preguntar si es a favor de un presidente o de un expresidente o en contra del uno o en contra del otro, no. Tampoco, como he visto, dice que le vamos a cobrar a Santos haber vendido a Isagen. No, ahí no se va a votar ni por Isagen, ni por la personería jurídica de una organización. Ni por Santos, ni por la U, ni por nada. Nada, es solamente por la paz de Colombia. Ahí no es para venganza, no es para cobrarle favores o para pagarle favores a nadie, no es para manifestar una simpatía por ningún partido político. Es solamente por la paz. Va a ser una sola pregunta. No nos la han dicho todavía. La Corte Constitucional dijo que no se puede hacer propaganda política ahí, no se va a rescatar a ningún partido y la pregunta tendrá que ser demasiado clara, concisa, concreta para que podamos responder solamente sí o no, para que se respalde los acuerdos de La Habana y poder empezar a implementar todo lo acordado, que es empezar a implementar la justicia social, un Estado soberano, un Estado ético, moral, como un areópago en el que soñó Simón Bolívar. ¿Cómo acabar con esos sofismas distractores que se han generado en torno a este proceso de paz? Hablar con la verdad, esperar la firma del acuerdo final
básicamente, porque se está especulando demasiado y esto le está haciendo un daño muy importante a que la paz sea una realidad en este país. Hemos esperado tanto, que estamos tan cerquita, que estas voces que enrarecen el escenario no vale la pena escucharlas. A ver, resulta una cosa muy curiosa. Cuando se escribió la Constitución, en el preámbulo, en el artículo 2, en el artículo 3 y en el artículo 22, se consagró esa como una constitución para la paz y esta como una sociedad para la paz, incluyendo que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Sí. Sin embargo, hay hoy quienes se oponen a un proceso que lleve allá. Yo diría que hoy, ante lo que nos encontramos, es ante la afirmación que hace la mayoría de la ciudadanía, y hoy hay una encuesta de Inbamer Gallup que así lo dice, sí, ¿cierto? La ciudadanía siente que la paz, ese derecho, nadie se lo puede quitar. Y lo acaba de recordar la Corte Constitucional. No se puede preguntar sí o no a la paz. En Colombia la paz es un elemento estructural de nuestra Constitución. Y eso no se está preguntando. Por lo tanto, la pregunta será sobre los acuerdos. En consecuencia, la tarea que nos corresponde es la tarea de preguntarnos y preguntarle a la comunidad a qué le estamos diciendo que sí. Sí. Y esto tiene, aunque es un acto electoral, se contabiliza en las urnas, lo contará la registraduría, tiene campaña, tiene reglas que pone el Consejo Nacional Electoral, sí, claro, y todo lo demás, no es un acto electoral para distribución del poder, que es la tarea de los partidos. Este es un mecanismo de participación ciudadana. Por lo tanto, a quien llama, a quien interroga, es a la ciudadanía. Hecha esa precisión, tenemos un segundo elemento. Y yo lo tengo que decir, mire, yo estoy con Santos hasta el final en La Paz. Hay muchas otras cosas que no me gustan de él, pero yo no voy al plebiscito por lo que me guste o no me guste de Santos. Yo voy al plebiscito por lo que me gusta de los acuerdos. ¿Y qué me gusta de los acuerdos? ¿Qué me gusta de los acuerdos? Me gusta de los acuerdos que se diga que se reconoce el valor de la economía campesina. Me gusta de los acuerdos que se diga que se va a formalizar la propiedad para que nuestros campesinos lo que tienen sea efectivamente de ellos. Porque me gustan los acuerdos porque dicen que va a haber un fondo de tierras para quien tiene poca tierra o tiene tierra o no tiene. Me gustan los acuerdos porque dicen que se van a llevar ese estado precario que existe hoy, va a desarrollarse y a llevar los bienes y servicios públicos que se requieren para la población rural. Porque me dicen que ese estado, ¿cierto?, va a sacar una cantidad enorme de recursos que hoy dedica a la guerra para dedicárselos a los servicios públicos, a los bienes públicos en el campo. ¿Te gustan esos acuerdos? Porque dicen que sí a la erradicación voluntaria de los cultivos de uso ilícito. Me gustan esos acuerdos porque dicen que se va a llevar la seguridad social al campo y que los trabajadores del campo van a poder tener condiciones laborales y se van a poder asociar y sindicalizar. Me gusta porque dice que se va a poder hacer política regional y local sin tener que amarrarse a los partidos. Me gusta porque dice que se va a reformar para hacer más democrático el sistema electoral. Por todo eso me gustan, por todo eso creo que hay que decir que sí, por todo eso creo que hay que jugarse, porque todo eso es lo que durante años y años hemos luchado porque sea posible construir este país. Los acuerdos abren la puerta de la esperanza, abren la oportunidad para la democracia, abren la oportunidad para la ciudadanía. No correrán ríos de leche y miel al día siguiente de la firma de los acuerdos. Importantísimo. Pero con nosotros y nosotras, en el momento que empieza a pasar una cosa, ya el tema no es el tema de los negociadores de La Habana, ya el tema está en Colombia y es nuestro. Y nosotros y nosotras tenemos que hacer posible que pasemos de la negociación a la implementación de los acuerdos. Y eso solo se puede hacer con muchísima, con enorme ciudadanía. Y los maestros son especialistas
en hacer ciudadanía. En esa movilización. Y aquí hay un tema ya para terminar, Santiago, y es que la gente debe entender eso, que no es que se firma el acuerdo final y esto por un acto de magia cambió. No, nos vamos a empezar a construir la paz, y la paz se construye con cambios sustanciales, transformaciones sustanciales en las instituciones. O sea, lo que nos ha costado todo el tema de la inequidad, de ahondar esta brecha de desigualdad, eso no se cambia de la noche a la mañana, pero ya hay una base y un fundamento con el que podemos comenzar a trabajar. Y ahí los maestros, desde las dificultades, desde esos nuevos protagonistas que se van a reunir en la escuela, cumplen el papel estratégico. Decía ahora Antonio que no era poeta, y yo le aseguro que sí. Y le decía por qué. Es ser poeta tener alma de viento, no de veleta. Alma de viento es el que empuja procesos, el que genera cambios, y no el que es cambiado, no es el que es transformado, es el sujeto, no el objeto. Y todos los maestros tenemos que ser constructores de paz. Coger esos acuerdos y leerlos, no el comentario o el análisis que haga otro, sino ir al texto y ponerlo en el lenguaje, me decía un rector anoche, ponerlo en el lenguaje de papa y yuca para que lo entienda toda la comunidad, en el lenguaje más sencillo. Y el otro elemento es comprometerse. Etimológicamente quiere decir realizar muchas acciones, cada uno en compañía de otros, para lograr una meta común, que es la paz en Colombia. Que nos duela la paz, Que nos duela como la nos paz, ha dolido la guerra. Que no, exactamente. Literalmente, y que nos acostumbremos al escenario y al diálogo de la paz y acabemos y desmontemos todo ese diálogo que se ha construido por años en nuestro país de la violencia. Un teólogo brasileño que fue separado de funciones por el Papa Juan Pablo II, Leonardo Boff. Leonardo decía en una conversación que teníamos que ahora hay que hablar de las virtudes democráticas. Y él decía que una de las virtudes democráticas que él más admira y respeta y valora es la que él llama la virtud de la comensalidad. ¿Y a qué le llama él la virtud de la comensalidad? A eso que hizo posible construir nuestra sociedad, que es compartir el pan y la mesa. Compartir el pan y la mesa. Ahora hay que compartir no solo el pan de la harina de trigo y la levadura, sino el pan de los acuerdos. El pan de los acuerdos que nos permite nutrirnos de paz. Gracias por acompañarnos, por permitir este diálogo abierto, democrático, en el que invitamos a la ciudadanía a que reconozca al maestro como ese aliado estratégico para apropiarse del tema de la paz, de la convivencia, reconocer ese trabajo que durante años el maestro hace en las peores dificultades, pero saca avante el derecho a la educación. Es un compromiso del maestro, claro que sí, pero sobre todo del gobierno, que debe garantizar la dignificación de la profesión docente, la dignificación del derecho a la educación, para que todos los niños y niñas de nuestro país, sin excepción, puedan ir a la escuela en las mejores condiciones. Nuevamente, gracias, señores. Muchísimas gracias a usted, Mayra, y a FECODE. Muchísimas gracias por este bello placer y este bello momento. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.